Estamos ya en el taller a punto de iniciar labores. Ya por aquí ya conectamos la máquina de microalambre que vamos a usar para hacer todos los puntos y cordones de soldadura. Ya compramos también el aislante térmico. Este paquete lo compramos ayer. Este va a servir para aislar la pared de nuestro horno. Aquí tenemos nuestro horno. Vamos a empezar por puntear en estas partes. Aquí, en estas partes, vamos a puntear unos pedacitos de varilla para que se fije el aislante térmico. Esta es la parte frontal de nuestro horno. Aquí, como pueden ver, ya hicimos un marco. Este marco tiene una ceja interior de 1,5 centímetros. Esto es para que ahí repose la puerta cuando la pongamos. Ese sirva de cerradura también. Ya se soldó. Por el otro lado, por la parte opuesta, está trazada ya no se alcance a percibir por ahí. Esa línea es la orilla de nuestra pared interior. Esa línea que está trazada es la orilla de nuestra pared interior. Entonces ahí se va a puntear cuando se coloque. Tendrán que ir los puntos en esas líneas. Esta es la lana mineral o el aislante térmico que vamos a usar en nuestro horno. Esto va a ir en la parte intermedia de la pared interior y la pared exterior. Aquí ya hemos colocado algunos puntos, haciendo coincidir el trazo de la parte frontal al cuerpo de nuestro horno. Y también a su vez hemos colocado ya los pines o los pedacitos de varilla que nos van a servir para sujetar el aislante térmico. Por aquí
aquí ya si los pueden apreciar, ahí ya están colocados. Solamente los pusimos y les echamos un puntito. Estos no van a cargar, solamente son para que el aislante térmico quede fijo en su posición y después colocar la pared exterior. Aquí por la parte de enfrente, ahorita vamos a soldar toda esta parte de la pared frontal contra el cuerpo. Y pues aquí, esto sería nuestra parte frontal. Aquí tenemos todavía algunos pedacitos de varilla. Esta varilla estaba ya un poco deteriorada y nomás le retiramos el aislante o el fundente que traen alrededor los electrodos, y con esa misma hemos hecho las varillas para fijar el aislante térmico. Esto que aprecian ustedes aquí, esto es el marco que aquí va a ir fibra mineral igual, y después va a ir la otra pared y quedaría este hueco o esta parte que sería la puerta, y tiene una especie aquí de contramarco. Esto es para que la puerta ahí siente. Hemos aplicado una soldadura descendente. Este es un cordón o una soldadura descendente. Tenemos que soldar todo el cuerpo o toda la pared interior del horno totalmente para que quede hermético y no permita ninguna fuga de calor hacia el exterior. Aparte nos podría deteriorar un poco el aislante térmico, entonces vamos a sellarlo completamente. Con la ayuda de una pulidora o con un esmeril de mano, vamos a hacer estos cortes esta va a ser el layout de la chimenea. Entonces, como es un tubo de 4,5, hemos rayado el diámetro exterior de 114 milímetros y vamos a cortar esos gajos también, y después con la ayuda de una piedra montada haríamos la circunferencia. Aquí con la ayuda de un nivel vamos a buscar que nos dé los 90 grados y hemos puesto dos puntos, uno en la parte de enfrente y otro en la de atrás, para que se pueda mover y rectificar el nivel. Ya una vez que esté a nivel, colocamos los puntos en los costados y procedemos a soldar. Hemos soldado lo que es la base de nuestra chimenea. Aquí aplicamos soldadura todo alrededor. Y recuerden que esta es una prueba. De aquí para arriba primero vamos a colocar el aislante térmico, después vamos a poner la pared exterior. Tendríamos que hacer el barreno igual para que entre esta chimenea, y la parte que quede afuera de lo que sería el cuerpo del horno, allí podríamos poner un regulador de flujo de humos, una compuertita para ir regulando qué tanta abertura tenemos para que escape el humo o queremos que se encierre en nuestra cámara de combustión. O tal vez podríamos poner un gorro chino en la punta para
para evitar que caiga algo adentro de la cámara de combustión, o un acople preparando o previniendo un posible aditamento para colocar un tubo más largo y según donde vaya a quedar, poderlo sacar de adentro de un cuarto en caso de que quede en un interior, o si va a ser exterior, a lo mejor nada más subirlo un poco más, de modo que el humo no te cale en la cara. Aquí estamos listos ya para empezar a manipular el aislante térmico, y como en las indicaciones del fabricante nos dice que puede provocar alguna alergia o malestares y irritaciones en la piel, y aconsejan el uso de una mascarilla y unos guantes para empezar a manipularlos. Entonces, como pueden ver, ya hemos avanzado un poco en lo que es la colocación del aislante térmico de largo. Entonces pusimos una en la parte de arriba, otra parte está aquí atrás, esta sería otra. Le hice unos recortes para que pueda tomar la forma, y le vamos a rellenar esos huecos que quedaron. Lo que les quería mostrar es que los pedacitos de varilla que sirven para sujetarla los hemos entró el aislante mineral y los golpeamos un poco para que aprisionen. Aquí está la otra, para que aprisionen nuestro aislante térmico. Aquí en este costado igual, aquí se puede apreciar mejor. Aquí está otra varillita soldada y doblada. Aquí está la otra. Aquí está otra. Aquí está otra. Esta es la parte posterior de nuestro horno. Ya está completamente aislado nuestro horno, y tal vez tenemos que eliminar solamente los cortes, porque como pueden ver, aquí está sobrando un poquito de lana. Entonces lo vamos a quitar, vamos a recortar, aunque eso podría compactarse a la hora de que coloquemos la pared interior. Aquí ya está todo completamente cubierto. Ya pusimos todo esto, ya está listo para colocar la pared exterior. Ok, ya hemos cortado la lámina que doblada será la pared exterior de nuestro horno. Esta lámina, la medida sería o el desarrollo sería de 860 por 2014 milímetros, y tiene trazadas las líneas donde van a ir los dobleces, empezando con 490 de la orilla a la primera línea, y luego serían 422 a la siguiente línea, y luego 190, 422, 490 milímetros, para dar un total de 2014, y eso tendría un largo de 860 milímetros. Ya doblada conformaría nuestra pared exterior, y también tiene el trazado de lo que sería nuestra chimenea. Ahí está la marca del barreno o el orificio que vamos a hacer para que el tubo que va a servir de chimenea traspase nuestra pared. Entonces la vamos a doblar, y después le hacemos ese corte para colocarla en nuestro horno. También hemos hecho dos plantillas o temples que tienen ya un recorte, el cual simula el doblez. Esto es para cuando lo metamos en la dobladora, podamos ir checando qué tanto doblez ocupamos. Sería así, sería en la parte vertical, y esa inclinación sería hacia arriba, a la parte del techo. Hemos doblado ya
la lámina calibre 18 que nos va a servir de pared exterior. Ya la pusimos, ahí está el hueco de la chimenea. Tenemos un poquito de todavía de trabajo para conformarla, pero ya está en su posición. Ahorita solamente es ir punteando y conformando lo que va a ser la pared exterior, y sería después de eso continuamos con la parte posterior de nuestro horno, que todavía está descubierto. Y primero vamos a puntear perfectamente toda la pared que tenemos ahorita puesta. Al igual que en la ocasión anterior, hay que ir checando cómo vas a acomodar el trazado para el corte de las hojas de lámina que vamos a ir ocupando, para poder aprovechar al máximo nuestra lámina, ya que el área que tenemos es muy limitada. Entonces nos va a sobrar muy poca lámina, o sea, es muy justo el material que tenemos. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de acomodar los materiales o los cortes de la lámina, para que todas las piezas que vamos a ocupar salgan de esta misma hoja. Ya hemos doblado la parte posterior del horno y le hemos agregado una de las partes que van arriba para cerrar el techo con la pared. Nos faltan estos dos triángulos y tal vez rellenar un poco más de fibra y vamos a cortar estos dos triángulos. La forma en que vamos a sacar ese trazo o esa forma en la lámina, la vamos a presentar y vamos a tratar de rayar por toda la orilla para que nos dé ese triángulo. Hemos puesto un pedazo de lámina sobre la abertura que teníamos y le hemos puesto una marca en cada esquina, y de ahí vamos a marcarla y a cortarla. Ok, ya terminamos la parte posterior de nuestro horno, ya está todo debidamente punteado. Entonces vamos a proceder a soldar. Vamos a hacer unos pases de soldadura a todo alrededor, puesto que no queremos que nos entre humedad entre las láminas, porque después sería muy difícil sacarla de ahí. Entonces, como si este horno pudiera estar a la intemperie, tendríamos problemas a la hora de que lloviera. Entonces vamos a cerrar todo con soldadura.
Ya hemos colocado el aislante térmico en la parte de abajo de nuestro horno. Ya únicamente falta poner la tapa y puntear. El cuerpo del horno ya está listo. Solamente falta detalles de limpieza y pulido. Como pueden ver, ya está toda la pared exterior, ya está completa. Hay que darle una pulida, una limpiada, y yo creo le vamos a hacer una precalentada. Vamos a encender un poco de leña el día de mañana, porque ahorita ya está a punto de oscurecer. Y después de eso, según los resultados que arroje, vamos a pintarlo en color negro con pintura de alta temperatura.